Es una bendición gloriosa de parte de nuestro Señor Jesucristo que nos permite llevar a cabo estos servicios en línea, la cual pues trae crecimiento a la iglesia y a las personas que también escuchan y ven a través de este medio, el cual está para todos, ¿verdad? Para todo aquel que quiere escuchar y oír la palabra del Señor. Para ellos está abierta las puertas de estos canales. El Señor Jesucristo nos ha venido hablando acerca de que ya fuimos libertados del pecado. La humanidad ya fue libertada del pecado, pero cada uno hace parte esa libertad por sí solo a través de una decisión, y es lo que vamos a ver, qué es lo que nos corresponde hacer para ser libres del pecado. Y quiero que vayamos a Romanos 7:24 en la versión Las Américas. Dice: infeliz de mí, ¿quién me librará de este cuerpo que me lleva a la muerte? Sabemos que desde antes de la fundación del mundo hay un plan, hay un propósito, pero también las escrituras nos hablan que el hombre había sido condenado. O sea, el hombre en sí no teníamos libertad, estábamos esclavos, estábamos condenados a una muerte eterna. Por eso dice este versículo: infeliz de mí, ¿quién me librará de este cuerpo que me lleva a la muerte? En otras palabras, todos estábamos destituidos de la gloria de Dios desde el principio. Entonces, si nos damos cuenta, el hombre por naturaleza no teníamos salvación, no teníamos redención, no teníamos perdón de pecado. ¿Por qué? Porque en manos de Satanás estaba hipotecado, estaba el reino. Entonces, ahora bien, sabemos que el Señor Jesucristo tenía un plan glorioso, maravilloso, establecido, por lo cual no podía quedarse solo así nomás, pues. No podía quedarse escondido, a medias. Algo tuvo que pasar. Ahora veamos Romanos 5:12 en Reina Valera. Por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre, y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron. Por causa del pecado, dice, entró la muerte. A través de esa muerte nadie sería salvo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Por un hombre entró el pecado. ¿Por quién entró? Sabemos y tenemos conocimiento que Adán y Eva pues hipotecaron, permitieron que Satanás entrara y también asimismo esclavizara, nos atáramos, digamos, a Satanás, pues. Entonces, de esa misma manera dice que un hombre trajo el pecado, entró la muerte, fuimos sacados de ese propósito, perdimos el enfoque, el caos en la humanidad, agarró otro rumbo de la vida, ya no había salvación. En Gálatas 1:4 dice: el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de Dios y Padre nuestro. Así como por un hombre entró el pecado, también por un hombre entraba la salvación. Así como por un hombre, digamos, quedamos todos atados, esclavos del pecado. Entonces también por un hombre íbamos a ser libres del pecado, libres de la maldición, libres de la ley. ¿Por qué? Porque era el pacto, era el plan que a través de una persona pudiésemos ser rescatados, pudiésemos ser libertados. ¿Libertados de qué? Libertados del pecado, libertados de la vana manera de vivir, libertados de las malas costumbres, aquellas cosas que nos ataban al pasado, las malas prácticas, todo aquello que realmente nos lleva a desviarnos del plan y el propósito de Dios. De eso estábamos esclavos, de todo aquello, lo cual nos impedía pues ser libres de esa maldición. Pero dice que el cual se dio a sí mismo, ¿quién? El Señor Jesucristo. ¿Por qué? Por nuestros pecados, para liberarnos de este siglo presente. ¿Por qué?
porque Satanás vino para matar, robar y destruir. Él mata, él roba y él destruye a personas, a familias, a una sociedad, la corrompe. La corrompe a través de ¿qué? A través de la carne, a través de los malos deseos, a través de aquellos deseos que vienen simplemente a envanecer nuestras vidas, nuestras propias concupiscencias, nuestros deseos únicamente, y todo aquello que no es conforme al plan y al propósito de Dios. ¿Y la voluntad de quién fue? La voluntad del Padre. ¿De quién era la voluntad? Del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él se determinó, Él se cedió, sinceramente, libertarnos. Y a través de ello se tuvo que pagar un precio muy elevado para el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque a Él le anhelaba en su corazón, Él deseaba que nosotros fuéramos libres del pecado, libres de esas ataduras, de la esclavitud a la cual Satanás había marcado a la humanidad. Ahora veamos Romanos 6, 11 al 12, en la versión Las Américas. Así también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios, en unión con Cristo Jesús. Cuando Jesucristo vino a la tierra, murió por nuestros pecados, pagó el precio, allí nos libertó del pecado, nos libertó de la maldición, de la esclavitud. Pero dice en este versículo, así también ustedes, nosotros, considerémonos muertos al pecado, pero vivos para Dios, en unión con Cristo Jesús. Nosotros somos uno en el Señor Jesucristo, que ese es el plan y el propósito, llegar a ser uno juntamente con Él. Una misma forma de pensar, una misma forma de vivir, mis anhelos, mis acciones, todo lo que yo soy, sea conforme a la voluntad del Señor Jesucristo. Pero es necesario que nosotros nos consideremos, es necesario que nosotros, por ejemplo, creamos a lo que pasó cuando nosotros venimos a los pies del Señor, cuando le reconocimos como el Señor de nuestras vidas y fuimos bautizados. Fue allí donde sucedió algo grandioso, que nuestros pecados fueron perdonados, fuimos libertados del pecado, de la esclavitud. Pero es necesario que nosotros digamos y veamos que eso fue una realidad. Creamos a lo que sucedió, creamos que ahora en Cristo somos nuevas criaturas y estamos muertos al pecado. Pero estamos unidos al Señor Jesucristo. El versículo 12 dice, que no reine pues el pecado en su cuerpo mortal hasta el punto de quedar sometidos a sus apetitos. Sabemos que cuando nosotros le damos lugar a la carne, siempre estamos siendo esclavos, siempre estamos atados, no somos libres en sí por completo. ¿Por qué? Porque nosotros mismos nos esclavizamos, nosotros mismos le ponemos, digamos, tropiezo al proceso al cual Dios nos ha sometido, y eso no nos deja ver más allá. No nos deja ver los anhelos del Señor, los planes del Señor, los deseos del Señor. ¿Por qué? Porque hay cosas de las cuales no somos libres como hijos de Dios. Estamos hablando como hijos de Dios, que seguimos siendo esclavos del pecado, esclavos de las cosas de este mundo. Y por eso es que nosotros no logramos completar la unidad con el Señor Jesucristo, que es que nosotros seamos uno con Él. Porque el pecado no nos limita, el pecado nos detiene, no nos deja avanzar. No crecemos espiritualmente. ¿Por qué? Porque hay prácticas en nuestras vidas que no nos dejan por completo y que aún las estamos practicando. Es necesario que nos consideremos muertos al pecado y le pongamos un alto a todas aquellas acciones injustas, aquellas malas prácticas, aquellos malos deseos de los cuales
realmente el Señor ya nos hizo libres. Ya no somos más partícipes de ello. En Romanos 6:1, en Reina Valera, dice así: pues, ¿qué diremos? ¿Perseveraremos en pecado para que la gracia crezca? El 6:2 dice: de ninguna manera, porque los que somos muertos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en pecado para que la gracia crezca? ¿Será que practicando el pecado, cometiendo pecado, será que la gracia del Señor va a crecer en nuestras vidas? De ninguna manera, eso es imposible. Contristamos el Espíritu del Señor, pero cuando nosotros nos determinamos y nos consideramos libres al pecado, nos consideramos muertos al pecado, es donde la gracia del Señor crece. El amor, la misericordia, la bondad, la mansedumbre y aquellas todas acciones que nosotros tenemos, como la mentira, el enojo, la ira, la impuntualidad, que son cosas que a nuestros ojos son irrelevantes, pero en el reino de Dios todo tiene un gran valor cuando nosotros nos despojamos. ¿Por qué? Porque somos libres de esas ataduras que nos impiden, que nos tacha continuamente y que no nos deja quedar bien vistos por las demás personas y por el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque nosotros queremos seguir practicando las obras de la carne. El verso 6, Romanos 6:3 dice: ¿o no sabéis que todos los que somos bautizados en Cristo Jesús somos bautizados en su muerte? Cada uno de nosotros un día le entregamos nuestras vidas al Señor Jesucristo. Nos determinamos a ser bautizados. Allí morimos. Así como Jesucristo murió, así nosotros morimos. Así como el Señor Jesucristo resucitó, también nosotros al salir de las aguas, también surgimos y resucitamos en nueva vida, en esa libertad que el Señor Jesucristo nos ha regalado. Y de allí comienza el cumplimiento de ser libre en el Señor Jesucristo, de comenzar a disfrutar de todas aquellas cosas a las cuales el Señor Jesucristo me ha llamado, que es a vivir una vida plena, una vida libre, una vida feliz, una vida en abundancia, una vida llena de amor, llena de misericordia en el Señor Jesucristo. Son tantas las cosas que nos impiden cuando nosotros estamos y aún no nos hemos despojado de las cosas vanas. Eso impide, y es muy importante desarraigar, quitar, ¿qué más? Limpiarnos de todo ello. Como se mencionaba el día de ayer, cuando las cosas negativas o positivas son difíciles de quitar en nuestras vidas, todo aquello dice que es porque mi prioridad no es el Señor Jesucristo, que mi objetivo no es el Señor Jesucristo. De igual manera, por eso dice acá: ¿qué diremos? ¿Perseveraremos en pecado para que la gracia abunde? Yo les digo, no. Si lo seguimos haciendo, la gracia del Señor no abundará. Lo que va a abundar son todas aquellas, los atributos de la carne. Eso es lo que siempre va a permanecer en nuestras vidas, a lo que no fuimos llamados. Recordemos que ya el Señor Jesucristo pagó un precio por nuestras vidas. Ya Él nos libertó. Ya no le pertenecemos a la carne. Ya la carne ya nada tiene que ver con nosotros. Es necesario que nosotros, cada uno, mantengamos sujeta la carne a través de la oración, a través de la determinación, a través de las decisiones correctas y a través de las prioridades en Cristo Jesús. En Gálatas 2:20, en Reina Valera: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. ¡Qué bonito! Con Cristo estamos juntamente crucificados. Así como Cristo fue crucificado, nosotros
En Cristo Jesús al pecado lo tenemos crucificado también. ¿Por qué? Porque ya no vivo yo. Recordemos que este cuerpo, que tu vida ya no te pertenece. El aliento de vida que tú tienes no es tuyo, es del Señor Jesucristo, por la gracia, por la misericordia del Señor. Así como le entregaste tu vida al Señor, tú determinaste en tu vida servirle. Pues servirle al Señor es despojarnos y buscar las cosas de arriba, las cosas que realmente valen la pena y que traen la plenitud del Señor Jesucristo. Pero es todo aquello que realmente nos va a llevar a crecer, no solo en una área, sino en todas las áreas de nuestras vidas, y sobre todo el testimonio que alcanzamos cuando nosotros somos libres, cuando nosotros nos despojamos, cuando nosotros hacemos realidad lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, de ya no vivo yo, ahora Cristo vive en nuestras vidas. Ahora Él, a través de Él tomamos las decisiones correctas, a través de Él tenemos las actitudes correctas. Por Él ahora nosotros mostramos a la humanidad el amor, la misericordia. Por Él nosotros ahora somos motivados, llevados a hacer la obra del Padre. ¿Para qué? Para que las demás personas también puedan ser libres del pecado, libertados del pecado. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Qué maravilloso es saber que el Señor Jesucristo se entregó por nosotros para libertarnos, pero nosotros somos los que le damos lugar a la carne y por eso nosotros no somos libres del todo. Es muy importante que nosotros nos despojemos el 100% de todo aquello que no nos va a llevar a ningún lado bueno. Al contrario, nos va a llevar a destruir el espíritu, a apagar lo maravilloso, lo glorioso que el Señor ha hecho en nosotros. Vamos a crecer, sí, pero vamos a crecer no en la gracia del Señor. Vamos a crecer en pecado, vamos a crecer cojeando, practicando cosas buenas, pero asimismo acarreando o trayendo aquellas cosas que no tienen nada que ver con el Espíritu del Señor. Romanos 8:4 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Cuando nosotros en nuestra vida, Cristo es nuestra prioridad, le vamos a dar importancia a todas esas cosas que realmente al Señor le agradan. Recordemos que el Señor Jesucristo dice que debemos de dejar ira, contienda, todo aquello que realmente no tiene nada que ver en un hijo de Dios, la mentira. Y hablábamos, y se ha venido mucho hablando de la puntualidad. ¿Por qué? Porque es algo tan pequeñito, pero que tiene que ver con orden, con organización y tiene que ver con respeto. Tal vez ya no matamos, no robamos, pero hay cosas que seguimos practicando y eso nos apaga nuestra vida como hijos de Dios, nos apaga ese crecimiento, nos impide que nosotros crezcamos y avancemos. Como Pablo decía, por ejemplo, Pablo siempre decía de que él estaba haciendo la obra del Señor, pero proseguía a la meta, al premio. Pero nosotros a veces no crecemos por las obras de la carne. ¿Por qué? Porque nosotros no le damos lugar al Espíritu del Señor para que transforme nuestras vidas por completo y así poder ser libre de todas esas ligaduras, de todas esas ataduras que nos oprimen, que nos menosprecian, que no nos dan el valor, que no nos dejan que nosotros saquemos el valor que tenemos en el Señor Jesucristo. Nosotros no somos esclavos del pecado, nosotros somos libres. Y es necesario que como esos discípulos aguerridos, esos discípulos atrevidos, como esos hijos de Dios, que somos capaces de poder despojarnos de todo aquello que no nos va a llevar al crecimiento, a la estatura, a la madurez del varón perfecto, del Hijo de Dios. Hay una medida a la cual tú y yo tenemos que dar. Pero el pecado, pero la falta de vernos como
como libres nos impiden que lleguemos a esa estatura, a la medida del Señor Jesucristo. Todos los que somos guiados por el Espíritu del Señor, estos somos hijos de Dios. Qué característica tan esencial y tan importante esta. ¿Será que nosotros nos dejamos guiar por el Espíritu del Señor? ¿Será que nosotros meditamos constantemente sobre nuestro crecimiento, sobre nuestras acciones, decisiones, sobre lo que hacemos diariamente, sobre todo lo que hacemos en el Señor, las obras que hacemos constantemente? ¿Será que son conforme a su plan, a su diseño? ¿O nuestras prioridades son otras? Si nuestras prioridades son otras, es imposible realmente que nosotros podamos alcanzar esa medida. Y yo te digo, aún somos esclavos, aún estamos presos, aún no somos libres del pecado. Libertados del pecado. Ya fuimos libres del pecado. Y es por eso que nosotros debemos de actuar y vivir como libertados, como libres, sin que nada nos detenga, sin que nada nos oprima y nos ponga un alto en nuestro crecimiento como hijos de Dios. Terminamos con este versículo en 1 Corintios 7:23, en la versión TPT. Dado que se ha pagado un gran precio por tu redención, deja de tener la mentalidad de un esclavo. Tu vida por mi vida se pagó la muerte de alguien, y este alguien es el Señor Jesucristo. No es cualquier persona, es el unigénito, el Hijo de Dios, el primogénito. Porque ahora habemos muchos más hermanos del Señor Jesucristo, pero se pagó el precio de alguien tan valioso. Y es por eso que no debemos menospreciar lo que Él ya hizo en la cruz del Calvario. Se pagó un gran precio. Es necesario que nosotros nos quitemos de nuestra mente, ya no tengamos una mentalidad de esclavos. Porque el esclavo está oprimido, el esclavo no puede, el esclavo le cuesta, el esclavo no es libre, el esclavo no puede ver hacia adelante. El esclavo siempre tiene a alguien quien le va a decir qué hacer. Pues que nosotros hagamos la voluntad del Padre y estemos ahí constantemente creciendo en la obra del Señor, pero como vivos, muertos al pecado, pero vivos para el Señor. Y alguien que vive, se goza, se regocija, está dispuesto a cambiar, a ser transformado y está dispuesto a crecer en el Señor. Pero aquel que es esclavo siempre va a tener pretextos, siempre va a tener excusas. Esa persona es un esclavo. Son características de un esclavo. Podemos notar las características de un libre, que no va a tener impedimento alguno, siempre va a estar dispuesto a hacer la obra del Señor. Y el esclavo siempre va a tener excusas y siempre se va a ver a sí mismo si es capaz o no es capaz. Es necesario que seamos libres por completo. Que el Señor te bendiga y nos vemos en una próxima.